Lo has sentido, ¿verdad? La soledad de ser diferente, el malestar de ver lo que otros no ven. Schopenhauer lo anticipó. Vio el aislamiento de la inteligencia mucho antes que tú. Maxim siempre pensó que ser feliz requería ajustarse a un molde. Un cuerpo atlético, un reflejo de lo que la cultura le decía que era el éxito. Pero esa obsesión por el ideal físico lo llevó a una espiral de insatisfacción. Cada día frente al espejo, cada músculo, cada dieta, eran sus grilletes. Creía que el respeto y la felicidad eran recompensas de sus sacrificios, pero mientras más se acercaba al ideal, más se alejaba de sí mismo. La búsqueda del cuerpo perfecto se volvió su prisión. Cuanto más lograba, más se perdía en el abismo de la insatisfacción. Cada logro era solo un nuevo punto de partida para otro deseo insaciable. La inteligencia, a menudo vista como un don, se convirtió en su maldición. El peso de esa búsqueda se hizo insoportable. La realidad se distorsionó y lo que antes era un objetivo se transformó en un tormento constante. Un día, tras una intensa sesión de entrenamiento, se miró en el espejo. Su cuerpo era un testimonio de su esfuerzo. Músculos definidos, un physique que muchos envidiarían, pero algo profundo se hallaba ausente. La angustia en sus ojos era palpable. Y fue entonces cuando su viejo amigo Iván apareció. Con una sonrisa que no temía ser juzgada, se acercó y le habló. No encontrarás la felicidad en lo que refleja ese espejo. La verdadera alegría viene de respetarte a ti mismo, no de buscar aprobación en esos ideales. Esas palabras resonaron en el aire, como un trueno que ilumina un cielo oscurecido. Maxim, golpeado por la verdad, se sintió despojado de su obsesión. Comprendió que la insatisfacción perpetua era la naturaleza de la voluntad, una condena que él mismo se impuso. Schopenhauer lo sabía bien. La soledad no es la ausencia de compañía, sino la presencia de uno mismo. En ese instante, Maxim entendió que su búsqueda de la perfección física no era más que una trampa. Se dio cuenta de que al intentar cumplir con los estándares externos, había perdido el contacto con su verdadero yo. La lucha por el reconocimiento lo había despojado de su esencia. Con cada día que pasaba, se sentía más vacío, atrapado en un ciclo interminable de autoexigencia. Decidió entonces cambiar su enfoque. En lugar de seguir persiguiendo un ideal que nunca podría alcanzar, comenzó a mirar hacia adentro. Abrazó la meditación y el autocuidado, se dedicó a descubrir nuevas pasiones y a explorar el arte, la música, la literatura. Su mundo comenzó a expandirse más allá de la sala de pesas y el espejo. La transformación no fue instantánea, sino gradual. Cada paso que daba hacia la aceptación de sí mismo lo alejaba del espejo y lo acercaba a la autenticidad. El proceso fue un viaje lleno de desafíos, pero con cada día, la confianza en sí mismo comenzó a restablecerse. Comenzó a rodearse de personas que realmente lo valoraban por quien era, no por su apariencia. Se dio cuenta de que el amor propio no era un destino, sino una travesía. Ya no tenía que demostrar nada a nadie. Comprendió que su valor no se medía en masa muscular o en la cantidad de elogios que recibía. La felicidad empezó a florecer en los espacios donde antes había vacío. Al mirar por la ventana una mañana, observó el sol brillando sobre la ciudad. Se sintió ligero, como si una carga pesada se hubiera levantado de sus hombros. En ese momento la voz de Iván resonó en su mente. La verdadera alegría llega cuando comprendes que no necesitas encajar en moldes ajenos. Maxim se sintió libre, había superado la ilusión de la perfección y abrazado su singularidad. No es tu culpa, eres un faro en un mar de oscuridad. Acepta tu soledad como el precio de la claridad. La verdadera libertad se encuentra en dejar atrás las expectativas ajenas. No eres inferior, eres un guerrero que ha despertado a la cruda realidad. Y aunque la sociedad a menudo elija dormir, tú has tomado el camino menos transitado. La soledad, lejos de ser un castigo, es una liberación. La vida te ha enseñado que la búsqueda constante de la validación externa es una trampa. La auténtica satisfacción comienza cuando miras hacia adentro y encuentras la belleza de ser tú mismo. Al aceptar tus imperfecciones, al dejar de lado la necesidad de la aprobación, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Ahora, cada pequeño logro es celebrado no por su apariencia, sino por el crecimiento interno que representa. Maxim se convirtió en un hombre renovado, más allá de la carne y los músculos. Comprendió que la búsqueda de ideales físicos es solo una distracción.
un espejismo que oculta la profundidad de la experiencia humana. La verdadera belleza reside en la autenticidad. La vida es un viaje hacia la autoaceptación, no una carrera hacia un estándar inalcanzable. La esencia de tu ser no se mide en la mirada de los demás, sino en cómo decides verte a ti mismo. La valía personal no se encuentra en las expectativas externas, sino en el viaje de autodescubrimiento. Ya no eres un prisionero de tu cuerpo, eres un explorador de tu alma. La transformación de Maxim es un recordatorio poderoso de que todos tenemos la capacidad de renacer. Es un llamado a la autenticidad en un mundo que prefiere las apariencias. La búsqueda de la validación deja de ser relevante cuando descubres la fortaleza de amarte a ti mismo. La lucha por el reconocimiento se desmoronó, dando paso a una nueva forma de vivir. Maxim aprendió a abrazar la complejidad de sus emociones. Sin el peso de la expectativa pudo experimentar la alegría de lo simple. Una conversación sincera, una risa compartida, un momento de tranquilidad. La vida comenzó a cobrar un nuevo significado. Uno que no estaba atado a la imagen que el mundo quería que él representara. Cada día se convirtió en una oportunidad para redescubrirse. Ya no se medía por su físico, sino por su capacidad de conectarse con los demás, por su expresión creativa, por su autenticidad. Las interacciones humanas adquirieron una profundidad que antes le había sido ajena. La superficialidad que tanto anheló se desvaneció, reemplazada por una rica experiencia de conexión genuina. Maxim entendió que la verdadera grandeza no se encuentra en ser el mejor ante los ojos de los demás, sino en ser fiel a uno mismo. Las palabras de Iván se convirtieron en su mantra. La felicidad llega cuando dejas de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Maxim, en su viaje, también se encontró con otros hombres que, como él, luchaban con la presión de los estándares sociales. Profundizar en esas relaciones le brindó un sentido de pertenencia que había eludido durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Había otros que, al igual que él, habían sentido la presión de encajar. Juntos exploraron el significado de la masculinidad, la vulnerabilidad y la autenticidad. Compartieron sus luchas y triunfos, desnudándose ante la verdad de su humanidad compartida. A través de estas conexiones, Maxim descubrió que la autenticidad también residía en la vulnerabilidad. Ya no temía mostrar sus inseguridades ni sus miedos. Al abrirse, se permitió ser visto en su totalidad, y en ese acto de revelación encontró la aceptación que tanto había anhelado. La conexión emocional se volvió más poderosa que cualquier logro físico. Poco a poco, dejó atrás la obsesión por lo superficial y se adentró en el mundo de lo significativo. El tiempo se convirtió en su aliado. Al dejar de luchar contra su propia esencia, experimentó un crecimiento que nunca imaginó. La alegría de ser quien realmente era se convirtió en su mayor victoria. La cultura del éxito y la perfección ya no lo dominaba. En su lugar, forjó su propio camino hacia la realización. La libertad llegó cuando se dio cuenta de que el éxito no es una medida universal, sino una experiencia personal. En su nueva vida, la meditación y la reflexión se convirtieron en prácticas esenciales. Cada momento de silencio le ofrecía la oportunidad de reconectar con su interior, de recordar quién era más allá de las expectativas. Aprendió a apreciar la belleza de la imperfección y a celebrar cada pequeño avance. No había prisa. El viaje era tan importante como el destino. En lugar de ser un esclavo de las apariencias, se convirtió en un maestro de su propio ser. La transformación de Maxim no fue solo física, sino profundamente espiritual. En su camino hacia la autenticidad, se volvió más consciente de las luchas de los demás. Quería compartir su historia, no como un ejemplo de éxito, sino como un llamado a la reflexión. Comenzó a hablar con otros hombres sobre la presión que enfrentan en un mundo que idolatra la perfección. Su experiencia se convirtió en un faro para aquellos que luchaban en la oscuridad de sus propias inseguridades. Maxim se convirtió en un defensor de la autenticidad. En cada conversación, en cada encuentro, alentaba a otros hombres a ser honestos consigo mismos, a dejar de lado las máscaras y a abrazar sus verdades. La conexión sincera era el camino hacia la verdadera felicidad. Con cada historia compartida, se sentía más fuerte, más ubicado en su propia identidad. Comprendió que todos enfrentan batallas invisibles y que la verdadera fuerza radica en la vulnerabilidad. Estableció grupos de discusión donde los hombres pudieran hablar abiertamente sobre sus luchas, temores y esperanzas.
Se convirtió en un espacio seguro donde la autenticidad florecía. Cada palabra, cada lágrima compartida era un paso hacia la libertad. La experiencia de ser escuchado y comprendido cimentó un sentido de comunidad que muchos nunca habían experimentado. Maxim había convertido su dolor en propósito, su lucha en un legado. La historia de Maxim es un recordatorio de que la búsqueda de la perfección es una ilusión. La autenticidad se encuentra en el viaje, en la aceptación de uno mismo. Es un viaje que todos debemos emprender aunque cueste. Su vida es un testimonio de que, al final, el verdadero éxito no se mide en logros físicos o admiración externa, sino en la capacidad de ser verdadero contigo mismo. Al final del día, el amor propio y la conexión genuina son las metas más valiosas que uno puede alcanzar. La vida es breve, y cada día es una nueva oportunidad para ser quien realmente eres. Maxim aprendió que ser humano significa enfrentar las adversidades, abrazar tus vulnerabilidades y encontrar la fuerza en la autenticidad. En su viaje, encontró no solo la felicidad, sino también un propósito que ilumina su camino y el de los demás. Así es como se transforma el sufrimiento en crecimiento, la lucha en libertad y el deseo de encajar en la poderosa experiencia de ser uno mismo. Hay belleza en la imperfección, y la verdadera grandeza yace en el coraje de mostrarse tal como eres. La autenticidad es la verdadera forma de éxito, una victoria que nadie puede quitarte. Y